Comenzamos, amigos, este nuevo bloque del programa y vamos a recibir al contador Federico Camí del estudio Buyer y Regules. Vamos a hablar del valor de los aforos de los campos y de cómo impactan, por ejemplo, en la contribución inmobiliaria rural y en el impuesto de primaria. Federico, aumentar el aforo de los campos, el valor catastral, en un principio impactaría sobre estos dos impuestos. ¿Qué tal? Buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, un saludo para ti, Martín, y la audiencia. Sí, efectivamente, los impuestos que pueden estar en juego ante un eventual aumento de los valores catastrales son el impuesto de primaria, que en la actividad rural se aplica desde el año 2016, el impuesto de contribución inmobiliaria rural, que se fija por ley nacional y la base de cálculo es el valor de catastro, y el otro impuesto que podría eventualmente verse modificado, impactado, es el impuesto a las transmisiones patrimoniales, el ITP, que es aquel impuesto que cuando se vende, por ejemplo, un campo, paga 2% el comprador, 2% el vendedor, también sobre base valor catastral. O sea. Claro, Federico, la contribución inmobiliaria rural ya tuvo un incremento importante el año pasado y en 2009 también cuando se ajustó el valor catastral. Sí, en el caso puntual de los reaforos de inmuebles rurales, sobre fines del año 2009, el valor de catastro normalmente en Uruguay se ajusta anualmente, en diciembre de cada año, en función de la inflación. En aquel año, en el 2009, se ajustaron un 7% en líneas generales los inmuebles urbanos y suburbanos con los rurales de Montevideo, y para inmuebles rurales del interior, los inmuebles productivos, en ese año en particular se incrementó un 35%, justificado en que había subido el precio de la tierra hasta ese momento. Ese fue el primer año de los últimos años, el primero que tuvo incremento importante del valor catastral. Posteriormente, por otra vía, se repercutió puntualmente en contribución inmobiliaria rural, que fue en el año 2016, cuando se incrementó la tasa del impuesto de contribución inmobiliaria rural, que pasó del 1.025 al 1.25% y se volvió a la tasa original, que era en el año 2001, cuando la crisis de la aftosa, que se había hecho una exoneración. Claro, y eso fue lo que impactó este año en un aumento de la contribución inmobiliaria. Exactamente, en ese momento, cuando en el 2016 se hizo esto, la contribución inmobiliaria se veía incrementada la tasa en un 22% más. Claro. Federico, ahora, ¿qué pasa con los valores catastrales en general? Por ejemplo, un campo, índice CONIAT 100, con respecto a lo que es el mercado, ¿tiene una diferencia muy importante hoy? Bueno, los valores de catastro no son valores de mercado. Tanto a nivel de inmuebles rurales como a nivel de inmuebles suburbanos y urbanos. ¿Pasa lo mismo con los inmuebles urbanos entonces también? Pasa exactamente lo mismo, basta que uno tome valores, números de padrones de cualquier inmueble urbano o suburbano de Uruguay, lo ponga en la web de catastro y vea el valor catastral y están muy por debajo de mercado en términos generales, hablamos en la generalidad de los casos. Y en el caso concreto de los inmuebles rurales, nosotros cuando en el año 2013 resurgió con fuerza el impuesto al patrimonio en el sector agropecuario, hicimos algunas estimaciones de cálculos mismo que tuvimos que realizar y se da una constante en casi todos los casos, que era que la hectárea CONIAT 100 rondaba el eje de los $550, la hectárea CONIAT 100 en valor de catastro. Más o menos por ahí es que se ubica un valor de una hectárea puntual. Con una tendencia que ha sido diferente en estos últimos años en el valor de la tierra con respecto a lo que era 2009. 2009 veníamos con un precio de los campos que aumentaba y ahora que ha comenzado a bajar. Bueno, la estadística del valor de la tierra, hay muy buenas estadísticas a nivel de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias de la página del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y de lo que se observa de los análisis que hacen la gente del Ministerio, surge que hasta el año 2014 venía subiendo en forma constante el precio de la tierra en función del promedio de las operaciones que se habían hecho en el año previo en Uruguay. Y desde el año 2015 y 2016 se viene notando una baja en el valor de lo que son las operaciones inmobiliarias de venta de campos. Federico, ¿cuánto representa hoy para un establecimiento, y seguimos con la media índice CONIAT 100, contribución inmobiliaria hoy en dólares por año? Y hoy en día el pago de contribución inmobiliaria rural ronda el eje de los casi $7 por hectárea CONIAT, y el impuesto de primaria, que es podríamos decir prácticamente un adicional de la contribución, no es tal jurídicamente. Muy poca gente está exonerada. Exactamente, en los casos que se paga, obviamente, ambos impuestos, el primaria, la tasa máxima ronda el $1,50 por hectárea, o sea, podemos estar hablando en el eje de casi $9, $8,50. Claro, y cómo hemos tenido una tendencia muy importante de suba en lo que tiene que ver a los impuestos fijos ciegos a la tierra en estos últimos años, porque a eso también hay que sumarle patrimonio en algunos casos también.
Sí, lógicamente, los casos que también... hoy en día en Uruguay el factor tierra está afectado por 4 impuestos, que son la contribución inmobiliaria rural, el impuesto de primaria, los aportes patronales al Banco de Previsión Social, que se hacen en función de las hectáreas en el caso del agro, y el impuesto al patrimonio generalizado, podríamos llamarle, a partir del año 2013, pero aplicable a aquellos que explotan en el eje de 2.000 hectáreas para arriba, o sea, que grava a los productores más grandes. Si sumamos todo eso, bueno, vemos que en los últimos años se han dado cambios en cada uno de esos impuestos, con incrementos en algunos, que en conjunto generan un impacto negativo, obviamente. Claro, Federico, me quedo, y esta es una reflexión propia con lo que tú recién decías. El catastro también urbano está desactualizado. El argumento de Astori es actualizar el catastro rural. Claramente hay un efecto sobre la cantidad de población más afectada, que va a ser, la menos afectada, la urbana sobre la rural, siendo que el mismo problema existe también en los bienes urbanos que tienen un catastro que está desactualizado. O sea, va a impactar directamente en el campo. Es algo que impacta en el aspecto tierra. Sí, o sea, los valores catastrales, eso que te decía, Martín, en realidad los valores de catastro la oficina de catastro no hace cálculo de valores de mercado de las cosas. De hecho, son valores de otro tipo con impacto en temas fiscales como los que estamos hablando ahora. Entonces, a nivel de los valores que uno puede ver de inmuebles urbanos, suburbanos, rurales, se da una tendencia generalizada que no refleja en un mercado. Posiblemente en momentos que el mercado estaba mucho más deprimido, no sé, imaginemos en el año 2002, posiblemente en ese momento los valores catastrales se hacían muy cercanos a los valores de mercado. Hoy en día, en todo este auge económico que hubo en los últimos años en Uruguay, con el auge inmobiliario también, lógicamente se han ido separando. El tema acá es, la cuestión de fondo debería de ser hasta dónde o cuál sería el límite o hasta dónde debería ser calculado un valor de catastro para respecto de mercado. Contador Federico Camí, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y un saludo para todos. Hacemos una pausa y en instantes seguimos con otros temas.